Siglo XX con Mike Wallace. Ahora en siglo XX, terrorismo contra Estados Unidos. Septiembre de 1970. Comandos palestinos en Jordania hacen explotar 3 aviones comerciales luego de secuestrar a sus pasajeros, en su mayoría estadounidenses, por más de una semana. Este acto de terror desencadenó una serie de ataques que por primera vez pusieron a los estadounidenses en la línea del fuego terrorista. Desde Beirut hasta Oklahoma, la lección ha sido dura. Los terroristas pueden atacar en cualquier momento y lugar, y los estadounidenses pueden ser su blanco. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX. Siglo XX con Mike Wallace. Hubo un tiempo, en verdad, no hace mucho, cuando los norteamericanos creían estar inmunes al terrorismo. Viajaban con libertad y seguridad por todo el mundo. Se sentían seguros en casa, protegidos por el mar al este y al oeste, y por los amigables vecinos de norte y sur. El extremismo político y los atentados terroristas eran cosas que sucedían a otros. Pero esto fue antes de la era de los secuestros de aviones, de la toma de rehenes, y antes de que los americanos fueran blanco de bombas terroristas. En los 90, los estadounidenses aprendieron que no solo eran vulnerables en su país, sino también fuera de él. Y si acaso había alguna duda al respecto, se aclaró en Oklahoma en abril de 1995. It's like a war zone down there. Just sitting at my desk working, all of a sudden an explosion, roof caved in. Hundreds of casualties, many people still trapped inside. This is just cold-blooded murder any way you put it. It's collapsed all over me. And the walls fell in and there was nothing left. Holy cow. About a third of the building has been blown away. El acto destructivo de terrorismo jamás visto en territorio estadounidense. El edificio federal Alfred P. Murray en el centro de Oklahoma. You see this kind of stuff on TV, not in your backyard. Stay away from the road! Seemed like the whole world ended. Can you tell me your name? 9 a.m., 9 pisos desplomados. Alrededor de 900 personas están adentro. Luego las cifras que nadie deseaba escuchar. My entire staff of around 7 people is gone. At least 20 people are confirmed dead at this. The death toll in the bombing now tops 36. Dozens of bodies on every one of the floors behind The death toll continues to climb. Now stands at 65. Unofficially 82. There's a fair chance that body count will exceed 100. 168 vidas perdidas. Hombres, mujeres, niños también murieron en el hospital llamado Niños de América. This is America. We shouldn't have to run scared. We shouldn't have to worry about taking a 3-year-old and a 2-year-old to a daycare and kissing them goodbye. Oh, come here. Make no mistake about it. This was an attack on the United States, our way of life, and everything we believe in. We will find the people who did this. We gotta find his brother. The attack came without warning, and according to a U.S. government source, told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. La simple mención del terrorismo por la parte oriental causó un refuerzo inmediato en la seguridad de la capital. Y era lógico, considerando la experiencia más reciente en Estados Unidos, una bomba masiva. 2 años antes, a 1.300 millas en Nueva York, el 26 de febrero de 1993, tras una enorme explosión, la gente salía aterrorizada. Sus rostros estaban ennegrecidos por el humo. Rostros llenos de temor al estallar una bomba. Something blew. Something big blew. I've never seen anything like it in my life. Pero hubo una marcada diferencia entre los dos atentados. El enemigo en Oklahoma resultó no pertenecer a un grupo terrorista foráneo, sino a insurgentes locales. Eran norteamericanos tan desilusionados que decidieron volar un edificio del gobierno, indiferentes al sufrimiento de aquellas víctimas inocentes. Fue un día borrascoso en Nueva York.
Let the smog, you can breathe. You didn't know whether the fire was below you or above you. You didn't know which way to go. Stairwells are just packed with people. We didn't think we were going to get out at all. 50,000 personas trabajan en las oficinas de World Trade Center. Más de 50,000 lo visitan diariamente. Pero este día una bomba explotó en el estacionamiento subterráneo. The blast collapsed walls, sent bodies and cars hurtling in the air, and blew out a crater 100 feet wide. 6 people were killed, more than 1,000 injured. Can't it be anything but shook up a little bit? And something like that happens in our own country here. Inmediatamente después, lo único que la gente se preguntaba era ¿quién lo hizo? ¿Por qué? Las respuestas no tardaron en llegar. There were in excess of 200 cars in the garage at the time of the blast. We think we know almost all of the license plates. Los investigadores comenzaron la penosa búsqueda entre los escombros. I think I can say without qualification there is no higher priority for all of law enforcement in the United States today than solving this case. The big break came when agents from Alcohol, Tobacco, and Firearms zeroed in on the charred and mangled pieces of a yellow Ford van that had every mark of having carried the lethal explosives. Los agentes federales descubrieron que el vehículo había sido alquilado en Nueva Jersey el día antes de la explosión. El hombre que lo alquiló fue arrestado por ayudar a combatir el atentado. Su nombre era Mohammed Salameh. He's a Palestinian with a Jordanian passport who's apparently been in this country illegally. And law enforcement sources say his name showed up in Washington's computer files on terrorist organizations. Los investigadores dijeron que luego de la explosión, Salameh regresó al alquiler de vehículos para denunciar el robo del vehículo y tratar de recuperar su depósito. Igualmente relacionaron objetos encontrados en su apartamento con la fabricación del explosivo. Authorities closed the El Salam Mosque, where the suspect is believed to worship. The mosque has long been suspected as a base for fundraising for any number of interconnected, little-known Islamic fundamentalist groups. El líder de la mezquita de Salameh fue identificado como el Sheikh Omar Abdel Rahman, líder de la revolución y violencia contra los no creyentes. We will continue the struggle to the last drop of blood until we get what we are fighting for. This is a man who had a long rap sheet. He was deeply implicated in the assassination of Anwar Sadat. Fuad Ajami es profesor especializado en estudio del Medio Oriente en la Universidad Johns Hopkins y asesor del CBS News. And yet he could get on a plane and end up in Jersey City and Brooklyn preaching the fall of the Egyptian regime and preaching against America itself. Casi nadie había oído hablar del Sheikh, un clérigo egipcio ciego. La intensidad de su fervor asombró a todos. What we have to remember is we've been at war with radical Islamic extremist groups for at least a decade. These are the same people that hit us in Lebanon and elsewhere. The World Trade Center episode, if you will, shrunk the Atlantic. So much as we like to think that these outposts in the Middle East are far away, the fact of the matter is that the Middle East has come home to us, and it is a factor in the modern lives of nations. Al menos 2 sospechosos del ataque abandonaron el país y 4 musulmanes, incluyendo uno de los fugitivos, fueron acusados de la explosión del World Trade Center. Un año después de que fueran sentenciados a cadena perpetua, aún quedaban preguntas sin responder. The 5-month trial failed to reveal a motive or expose possible international sponsorship. Authorities say Ramzi Youssef, a fugitive defendant, holds the key to those answers. He is suspected of being an Iraqi agent who escaped to Baghdad. Luego, en febrero de 1995, 2 años después de la explosión en el World Trade Center, el fugitivo Ramzi Youssef fue arrestado en Pakistán y entregado a las autoridades estadounidenses. And the trail of terror which erupted in the Middle East and played itself out in a dramatic way in Europe in the 1980s, it came our way, and there is no evidence that we have seen the end of it. Los estadounidenses nunca fueron blanco de los terroristas. De hecho, muchos de ellos se sentían inmunes al interminable ciclo de violencia que azotaba a otros lugares del mundo. Pero todo empezó a cambiar a comienzos de los 70. La historia al regreso de siglo. Lo que desencadenó el terrorismo en el Medio Oriente fue la creación del Estado de Israel en el 48 y la Guerra del Medio Oriente en el 67. Palestinos radicales enviados a campos de refugiados y luego vencidos del todo en las batallas del 67,
estaban obsesionados con destruir Israel y establecer un Estado independiente. Esos campos fueron un foco de frustración que tomó la forma de terrorismo internacional para resaltar sus exigencias. The shadow of American power has lain over the Middle East for now nearly 2 decades. A generation had grown up amidst economic failure, amidst economic frustration. And they had a philosophy that told them and simplified the world for them, that America is the great Satan. Within those passions that the story of terrorism is best understood. La ira y frustración desencadenaron una espectacular serie de secuestros en septiembre del año 70 por parte de individuos de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. Por primera vez, los estadounidenses eran blancos de los ataques. Guerrilla hijack teams struck 4 airlines almost simultaneously. 3 attacks succeeded. But Israeli security forces and crew members overwhelmed the team aboard an El Al flight, killing an Arab man and capturing his female companion, a veteran hijacker. The successful teams forced 2 planes, Swissair and Transworld Airlines, to an airstrip which had been carved into the desert near Amman, Jordan. Los comandos palestinos secuestraron un 747 de la línea aérea Panam, pero en lugar de llevarlo a Jordania, lo desviaron al Cairo, donde después de evacuar a los pasajeros y tripulación, hicieron estallar en tierra al avión de $23 millones. Then the guerrilla hijackers struck again. The British Overseas Airways Corporation jet with 113 persons aboard, taken over the Persian Gulf and ordered to Beirut, where these photographs were taken. It too then was flown to that Jordanian desert strip called Dawson Field. Durante una semana, los terroristas tomaron 300 pasajeros como rehenes bajo el ardiente sol del desierto, pidiendo la liberación de sus camaradas capturados en el frustrado secuestro. De pronto, el drama terminó de manera casi tan espectacular como comenzó. The destruction of the 3 jets this morning was unexpected, with the deadline still half a day away. First, the guerrillas led the passengers off the TWA 707, the Swissair DC-8, and the British Overseas Airways VC-10. They gave us time to get off in the order of friendliness, said one of the passengers. The Germans first, then the Swiss, finally the Americans. Then the commandos all left the planes except for their sappers, the demolition teams, who blew the planes up, 1 every 5 minutes. Era la primera explosión de la Organización para la Liberación de Palestina en lo que serían 10 años de terrorismo, principalmente contra Israel. La OLP, que salió de Jordania en el año 81, buscó refugio en la anarquía del Líbano. This became, if you will, the return address for all kinds of terrorist operation. The Israelis put up with this for a decade or so, and in the summer of 1982, they drove into Lebanon in a big way and threw the PLO out of Lebanon. The Palestinians then had to find a home, and the decision was there was no other place to go to other than Tunisia. Pero los israelitas estaban decididos a poner fin a la amenaza de la OLP. En octubre del año 85 bombardearon la sede de la organización en Túnez. Mataron a algunos de los líderes más importantes, pero no eliminaron a Yasser Arafat. Arafat was there in the wilderness. He was in North Africa. He was in Tunis, thousands of miles away from the land he was claiming. And terror was one of the weapons. A Palestine Liberation Organization commando team has reportedly seized an Italian cruise ship in the Mediterranean Sea. The hijackers reported threat to blow up the ship. The ship is the Achille Lauro, unless Israel releases 50 jailed Palestinians. Arafat condenó inmediatamente el secuestro. This circle of violences in the area will lead to a disaster. Arafat was a fox. Arafat was in part a man of terror and in part a man of diplomacy. But let's remember one thing. The man who masterminded the Achille Lauro, Abu al-Abbas, was a man who was a member of the executive committee of the Palestine Liberation Organization. This was no rogue operation. Arafat played it both ways. Cuando en Chipre y en Siria le negaron el desembarco, los secuestradores descargaron su ira contra los estadounidenses a bordo.
reports unconfirmed that one, perhaps two Americans among the passenger hostages may have been killed. De hecho, los secuestradores habían asesinado a un minusválido, Leon Klinghoffer, y tiraron su cuerpo al mar. Dijeron al capitán que no informara sobre el hecho hasta que el barco llegara a aguas egipcias, donde el drama finalizó rápidamente. 4 hijackers leave the Achille Lauro. They wave from an Egyptian tug. They are promised safe passage. The world learns later they have killed. Ailing and elderly Leon Klinghoffer, one of the American hostages, is nowhere to be found aboard ship. He is presumed dead. I can't understand what happened or how it happened. I don't understand how a 69-year-old man in a wheelchair can be a threat to anybody and why they would kill him. Mientras surgían más detalles, parecía que los pocos estadounidenses a bordo estaban sentenciados. One of these terrorists, particularly short young fellow who seemed to really have it in for the Americans, he kept browbeating us and threatening us. A pesar de la ira estadounidense ante las muertes, los egipcios dijeron que era muy tarde para hacer algo. Egyptian President Hosni Mubarak said today that the 4 Palestinians who hijacked the Achille Lauro have been released from custody and are no longer in Egypt. Mubarak said they were freed before Egypt knew of the murder of Leon Klinghoffer, an American citizen traveling on the ship. Why didn't the captain tell us that there's somebody killed? Would have changed our mind in the whole process. Pero a pesar de la información suministrada por los egipcios, los cuerpos de inteligencia estadounidenses constataron que los terroristas permanecían en Egipto y que partirían en avión al día siguiente. Estados Unidos decidió actuar por su cuenta. 4 Palestinian gunmen are in the hands of the Italian police this morning, and here is how they got there. They were on an Egyptian jet bound for Tunisia. Seemingly, they were getting away scot-free, but 4 U.S. Navy F-14 fighters swooped in, intercepted the Egyptian jet, and forced it to the NATO base on Sicily instead. On the runway, Navy commandos and Italian police surrounded the plane and seized the hijackers. They've been whisked off to the base to an unknown destination, where they're being questioned about the hijacking and the murder of American Leon Klinghoffer. A pesar de la petición de cadena perpetua por parte de los fiscales italianos, estaba claro que no todos compartían la idea estadounidense de que los acusados eran terroristas. All through this trial, the hijackers' defense had been that they were not terrorists but were freedom fighters in the Palestinian cause. It was an appeal for sympathy from the court, and the court was, to a certain extent, sympathetic. The judge explained the defendants were young, they had no criminal record, they had, quote, grown up in the tragic conditions which the Palestinian people endure. Aunque a los palestinos se les fijó una condena de 15 a 30 años en lugar de cadena perpetua, tal como lo exigieron los fiscales, sus camaradas juraron vengarse por la intervención estadounidense. La venganza se efectuaría muy pronto. TWA Flight 840 from Rome with 124 people on board was on its final descent for a landing in Athens. 10 minutes away, 10 minutes from safety, a bomb exploded. It is believed to have been in the passenger compartment, row 10, right side. 4 passengers were killed, 3 of those were American citizens, 4 other Americans were among the injured. Las autoridades no tardaron en señalar a un culpable. The prime suspect was a Lebanese woman, May Mansour, who boarded the plane in Cairo after what TWA called the most rigorous of security checks. She sat in seat 10F. She got off the plane in Athens. Yesterday, May Mansour, a political activist, said in Lebanon she was on the plane, but she said she is innocent. I did not do it. Libyan leader Gaddafi denied his involvement, though not everyone believed him. An unknown Arab group said it was responsible. Investigators were looking into a maze of terrorist connections. El laberinto incluía a Irán, firme aliado de Estados Unidos anteriormente. La caída del Shah en el año 79 cambió la situación de la noche a la mañana. En noviembre, un grupo de jóvenes iraníes que se hacían llamar estudiantes entraron en la embajada de Estados Unidos en Teherán, capturando a más de 90 estadounidenses. Algunos fueron liberados, pero 52 permanecieron detenidos. Los secuestradores, quienes describieron la embajada como un nido de espías, mostraron el espíritu antiestadounidense del nuevo régimen iraní. Un régimen que los culpaba de mantener al Shah en el poder.
Deadlines have come and gone and promises have been made and broken, but the American hostages in Tehran remain today where they've been for 18 weeks, prisoners in their own embassy. Now the latest deadline is noon tomorrow. And we are sure that the representatives of the people in the Islamic Council will detain the hostages until the criminal Shah is returned. The Iran crisis appears to be just about back to square one. Ayatollah Khomeini today issued a tough statement siding with the militants holding the U.S. Embassy. The way things look now in Tehran, the American diplomats could remain prisoners in their embassy until May or June or perhaps even July. The militants insist they will not turn them over to Iran's lawful government until the new parliament convenes in late May. The parliamentary debate on the fate of the hostages is likely to be long and acrimonious and may include such wholly unacceptable conditions for release of the hostages as the return of the Shah. If this happens, the hostages could wait even beyond July. La crisis duró más de un año y contribuyó a la derrota electoral de Jimmy Carter. In just 25 more days, it will be Ronald Reagan's turn to deal with the Iranians, to somehow find a way of bringing the hostages home. 444 días luego de su captura como rehenes fueron liberados, el 20 de enero del año 81, el día en que Ronald Reagan ocupó la presidencia. So help me God. I congratulate you, sir. That's the way it is. Tuesday, January 20th, 1981. A day that began as the 444th day of captivity and ended as the first day of freedom for the American hostages in Iraq. El regreso de los rehenes no calmó en nada la creciente ira del nuevo régimen iraní contra Estados Unidos. Esa furia de los iraníes desató un torrente de ataques terroristas contra América en los años 80. La historia al regreso de siglo. El triunfo del ayatollah Khomeini en Irán tuvo repercusiones que trascendieron las fronteras iraníes. Mientras que el Shah fue amigo de Estados Unidos, Khomeini lo consideraba su enemigo. Estados Unidos era entonces el gran demonio. Además decía ser el líder del renacer religioso fundamentalista que apartaría del poder a los políticos corruptos del Medio Oriente. There was the great Pied Piper of terror, Ayatollah Khomeini himself. He inspired an ideology of hate. El primer blanco de este mensaje, el Líbano, destrozado por años de guerra civil. Para entonces había marines estadounidenses enviados para mantener la paz, pero también eran blanco de los musulmanes chiitas, miembros del Hezbollah antiestadounidense, también conocido como el Jihad Islámico. Un terrorista suicida del Hezbollah se detuvo allí en lo que era la parte trasera de la embajada americana en Beirut. Su autobomba mató a 63 personas, entre ellos 17 ciudadanos americanos. Fue el inicio de una era de terror. La explosión literalmente arrasó la base de operaciones de inteligencia de la CIA en Beirut. El Pentágono decidió entonces enviar al teniente retirado de la Marina Bill Cowan, encargado de operaciones especiales de inteligencia, para averiguar quién había sido el responsable. Los iraníes estaban involucrados en el financiamiento del material y de la operación, y los sirios estaban encargados de transportar los materiales desde Damasco hasta aquí, en Beirut, y aportaron la experiencia técnica para construir la bomba y supervisaron toda la operación. Luego, el domingo 23 de octubre, el Hezbollah atacó nuevamente. It was just before dawn at Marine Headquarters Beirut, a 4-story building at the airport. Cooks were getting up to make breakfast. The others were sleeping late. Suddenly, a pickup truck loaded with explosives approached through an airport parking lot, accelerated past a sentry, crashed through barriers and sandbags, and then went directly into the building's lobby. There, it blew up. Within seconds, the building was rubble. Within seconds, more than 100 Marines and sailors were dead or dying.
the heaviest U.S. casualties since Vietnam. One survivor's reaction, I cried, I cursed. Las sospechas apuntaban a Irán como promotor del ataque. CBS News has learned that as recently as September, U.S. intelligence intercepted communications between the Iranian embassy in Beirut and the Iranian Foreign Ministry in Tehran, indicating an attack against American forces and installations in Lebanon was being discussed. Exactly when, where, and how was not clear, but intelligence analysts now link those intercepted messages to Sunday's carnage at Beirut airport. Agentes de inteligencia de la CIA, del Pentágono, que vinieron aquí a Beirut después de los atentados a la Embajada de Estados Unidos y en el cuartel de la Marina, afirman que el atentado fue llevado a cabo por Hezbollah, del movimiento musulmán Jihad, fundado en Irán, y que los sirios ayudaron en la elaboración de las bombas. Las afirmaciones de la CIA de que Hezbollah lo hizo es todo un honor y un buen intento de la CIA en adivinar quién lo hizo. Pero de hecho no lo hicimos. No tuvimos asistencia de los iraníes ni de los sirios. De modo que aprueba lo que sucedió, pero dice que no tuvo nada que ver con el hecho. Sentimos mucho lo sucedido. ¿Lo siente? ¿Quisiera haber estado implicado? Definitivamente. When you look back on it, we had sent a peacekeeping force into Lebanon. They were not viewed as peacekeepers because this was a tangled environment, a hostile environment, and we couldn't order the politics of Lebanon. A pesar de sus osadas promesas de mantener las acciones, los estadounidenses salieron del Líbano. Su misión estaba destruida. El saldo final del bombardeo, 241 funcionarios muertos, 112 heridos. El éxito de la explosión pareció animar a los chiitas a continuar sus ataques contra los estadounidenses. Ahora, fuera del caos del Líbano, serían el blanco en junio del año 1985. They are beating the passengers. They are beating the passengers. They are threatening to kill them now. They are threatening to kill them now. We want the fuel now. TWA Flight 847 was on its way from Athens to Rome today with 153 people aboard. It never made it there. El avión fue secuestrado por dos chiitas armados. Obligaron al piloto a dirigirse a Beirut, luego a Argel y luego de nuevo a Beirut. Even by Middle East standards, this hijacking has been particularly brutal. Shortly after landing in Beirut for the second time last night, the hijackers shot an American through the head. The pilot, who remained incredibly calm with a grenade held to him, reported the killing. They are about to shoot a passenger, TWA 847. They are not at the radio. They're about to shoot a passenger. They just shot a passenger, TWA 847. El pasajero asesinado era un submarinista de la Marina, Robert Dean Stitham, quien antes de morir fue golpeado repetidas veces por los secuestradores luego de descubrir que era un oficial estadounidense. Los terroristas exigían la liberación de más de 700 musulmanes chiitas prisioneros en Israel. Los secuestradores amenazaron con matar a los rehenes si no se cumplían sus demandas. El drama apenas comenzaba. TWA Flight 847 still stands at Beirut Airport, but just where the hostages are is a mystery. Late last night, the airport exploded in gunfire as the Shiite militiamen guarding the plane thought they were under attack from the air and sea. A short time later, under cover of darkness, Beirut's top Shiite leader says he ordered the hostages removed from the plane. I try to bring all the passengers from the plane to outside the airport because I'm afraid something happened to them and I'm responsible now. That's all. Berry says the Americans are now being held somewhere in the teeming slums of the Muslim half of this city. His men, he says, are guarding them along with the hijackers. El drama se prolongó. En un momento dado, los secuestradores pasearon a los rehenes ante la prensa mundial. Alan Conwell, rehén norteamericano de Houston, pidió la intervención de la diplomacia. We as a group do most importantly want to beseech President Reagan and our fellow Americans to refrain from any form of military or violent means as an attempt, no matter how noble or heroic, to secure our freedom. That would only cause, in our estimation, additional, unneeded, and unwarranted deaths among innocent peoples.
El 11º día de la crisis, Israel liberó 31 prisioneros chiitas como gesto de buena voluntad hacia los secuestradores. La respuesta no es suficiente, pero había indicios de que la crisis cedía. This is Larry Pinsack at Beirut Airport. Hostage Jim Palmer is here at the airport about to board a flight to freedom. At a news conference a little while ago, Shiite leader Nabish Berri announced that Palmer is being sent home because he's been ill. A pesar de las esperanzas de que la liberación ocurriera en cualquier momento, el presidente Reagan mantenía una posición inflexible ante el público. If we permit terrorism to succeed anywhere, it will spread like a cancer, eating away at civilized societies and sowing fear and chaos everywhere. Sin embargo, se gestaba un acuerdo. Luego de resolver los últimos detalles, los rehenes del TWA fueron liberados. Irónicamente, las líneas de comunicación que se abrieron para la liberación de los rehenes del TWA iniciaron un nuevo capítulo en las agitadas relaciones entre Estados Unidos e Irán, un capítulo que afectaba a 7 rehenes estadounidenses. Estos fueron secuestrados en las calles de Beirut, uno a la vez, por otro grupo islámico a partir del año 82. Las exigencias eran siempre las mismas: intercambio de fundamentalistas radicales prisioneros en Israel a cambio de los rehenes. Apenas 3 meses luego del secuestro del TWA, uno de los rehenes fue liberado, el reverendo Benjamin Weir, y en julio siguiente el reverendo Lawrence Jenkins. Luego de 523 días de cautiverio, David Jacobson fue liberado en noviembre del año 86. My joy is somewhat diminished by the fact that other captives are still being held in Lebanon. Y estos rehenes no serían liberados pronto. La misma semana de la liberación de Jacobson, se publicaron las primeras reseñas sobre el escándalo Irán-Contra. La administración Reagan, a pesar de reiterados desmentidos, intercambió armas norteamericanas por rehenes. The emperor was naked. We had been lecturing the world on being tough on terrorism, and we were caught doing business with the most terror-minded regime in the region, the Iranian regime. Las revelaciones obligaron a renunciar a Robert McFarlane, consejero de Seguridad Nacional, John Point Dexter, su sucesor, y Oliver North, director de la operación. But if he did it, it's the biggest mistake that's been made by a president in a long time. La creciente frustración estadounidense por la impotencia de que el país más poderoso del mundo no pudiera ayudar a sus ciudadanos los obligó a negociar armas por rehenes. I know that it's rainy, it's cold, and it's uncomfortable. But if you think you're uncomfortable, you just think about Terry Anderson. El último rehén, Terry Anderson, director de la Associated Press, fue liberado hasta el 4 de diciembre del año 91. Su cautiverio duró casi 7 años. You just do what you have to do. You wake up every day and you summon up the energy from somewhere, even when you think you haven't got it, and you get through the day. And you do it, day after day after day. 3 americanos fueron asesinados por sus captores: William Buckley, jefe de la CIA en Beirut, Peter Kilburn, de la Universidad de Beirut, y el teniente coronel William Higgins, quien trabajaba para las fuerzas de paz de la ONU. Al regreso del siglo XX, las consecuencias de la represalia contra el ataque terrorista a estadounidenses. Pero los funcionarios en Washington no tenían dudas sobre quién encabezaba la campaña de violencia contra Estados Unidos. Aún antes de la explosión en Berlín, en un discurso en Nueva Orleans, el presidente Reagan señaló al libio Muammar Gaddafi. We're aware of intensive Libyan preparations that were already underway for terrorist operations against Americans. Mr. Gaddafi must know that we will hold him fully accountable for any such actions. Y luego de la explosión intensificó su retórica contra el dictador libio. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution. U.S. officials say they have very solid intelligence linking the Berlin disco bomb
According to one official, there is conclusive evidence that the attack was coordinated by the Libyan Diplomatic Mission, or People's Bureau, in East Berlin. Officials say the Libyans used the diplomatic cover of the People's Bureaus to ship explosives, weapons, and phony passports into and across Europe with impunity. If Gaddafi is going to, in effect, spawn terrorism, tolerate it, export it, then we should deal with it. And in my view, the sooner the better. Desde la presidencia, el presidente Reagan sonaba cada vez más como un comandante en jefe dispuesto a tomar acción. As I've said, we're not going to just sit here and hold still. We all, and I mean by all, I mean that we in our country, plus our friends and allies throughout the free world, have got to set down standards and make it plain that there will be retaliation and that terrorism cannot succeed. La respuesta de Gaddafi a la creciente amenaza de las fuerzas norteamericanas fue llamar al presidente Reagan viejo. Aseguró que la fuerza militar estadounidense no lo atemorizaba, pues sabía que la Unión Soviética no permanecería impasible si Estados Unidos atacaba. Pero un vocero soviético no tardó en contradecirlo. What Mr. Gaddafi says is not always true. And we have no agreement of military cooperation with Mr. Gaddafi. As for Gaddafi, Pentagon sources say he has not yet put his military forces on alert. As one military officer put it, the only thing he's moving is his mouth. Mientras que daba los últimos toques para lanzar un ataque militar, la administración Reagan instaba a Alemania Occidental y otros aliados europeos a unírsele en las sanciones políticas y económicas contra Libia. En cierta forma, los aliados cedieron ante la presión estadounidense. In West Berlin today, the Allies took a small step to support U.S. moves on terrorism. The French and British military commanders agreed to an American request to tighten up on security. Anyone considered a threat can now be expelled or banned from the Allied sector of the city. But the Europeans, and the Italians in particular, remain unconvinced that the evidence implicating Libya is strong enough to justify a U.S. military response. Fearful that an attack could spark more terrorism in Europe and concerned about losing billions in trade with Libya, the Allies appear to be hoping that some political steps on their part could forestall U.S. retaliation. Pero el presidente Reagan ya había decidido. Gaddafi debía ser castigado. El 14 de abril, 9 días después de la explosión en Berlín, 18 F-111 despegaron de la base británica para bombardear blancos específicos en Libia. Llegaron a Trípoli al atardecer. About 2 o'clock this morning, there was the sound of jets going overhead. It sounded like at least two coming in very low, very fast. There were a series of loud explosions. Quite near the hotel, we could hear explosions, the sound of heavy impacts of bombs hitting the ground. Posteriormente, Libia aseguró que había sufrido más de 100 bajas, entre ellas numerosas víctimas civiles. Among the dead and wounded were a number of children. 2 of Gaddafi's sons were wounded. His 15-month-old adopted daughter, Hannah, was killed. Los bombarderos no escaparon ilesos. 2 pilotos estadounidenses murieron al caer uno de los aviones al mar. A pesar de la pérdida, el Pentágono alabó la misión. Publicly, the Pentagon says the raid was flawless. Privately, officials call it a mixed success. Mixed because a plane was lost and civilians killed, and because one of the targets, a commando training base, was not hit. But these same officials add that given the complexity of the mission, a mixed success was probably the best that could be expected. It's clear now who is the assassin. It's clear. And the Arab will show you and your country what's our answer. Y al expresar su ira, los libios no estuvieron solos. Most governments around the world today condemn the U.S. strike against Libya. The bulk of NATO nations, France, the Soviet bloc, China, and the Arab world all criticized. Israel, Britain, and Canada supported the action. El gobierno francés se oponía a la incursión aérea y no permitió que los aviones estadounidenses sobrevolaran su territorio. Desde sus bases británicas, los F-111 tomaron el camino más largo sobre mar abierto y entraron al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Las Naciones Unidas condenaron mediante una resolución la incursión. Estados Unidos justificó su acción, alegando que la relación entre la explosión de Berlín y Libia era sólida. I'd say it was so clear that even doubters who have seen the evidence would
would accept it is just incontrovertible. Casi 2 años después, en enero del año 88, investigadores alemanes descubrieron evidencia que apuntaba en otra dirección. Christine Enrichheit, una alemana de 27 años, fue arrestada hoy en Lübeck, Alemania, y fue llevada a Berlín. Según las autoridades alemanas, ella colocó la bomba en la discoteca La Belle hace 2 años. Del mismo modo, la vinculan a 2 terroristas palestinos actualmente en prisión por otros actos terroristas. Se dice que esos hombres tienen vínculos más fuertes con Siria que con Libia. Pero los agentes utilizaron los atentados a la discoteca como la razón para colocar bombas en Siria. Sin embargo, al momento de la incursión aérea en Libia, existía el temor, aún entre los que aprobaron la misión, de que la represalia condujera a una contrarrepresalia. Casi 2 años después, un desastre aéreo en los cielos de Escocia confirmó que había razones para creer que el miedo era justificado. El día 21 de diciembre del año 88, 4 días antes de Navidad, vuelo 103 de Pan American. The flight took off from Heathrow at 2:35 this afternoon Eastern U.S. time, northward toward Scotland. Less than 1 hour later, Flight 103 vanished from the radar screens and fell from the nighttime sky over the village of Lockerbie. De los 259 pasajeros, 187 eran estadounidenses, grupo que incluía a 37 estudiantes de la Universidad de Syracuse, que habían finalizado el semestre en Inglaterra y viajaban a casa para las vacaciones. Todos los que estaban a bordo murieron, así como otras 11 personas en tierra. I have this horrible sound. It was like a rushing and a screaming noise, and the whole sky just lit up. A ball of fire went, 300 feet in the air and then mushroomed out. We thought it was a nuclear explosion. Oh my God, it's terrible. And then sparks, and then the whole thing went down. Luego de un año de arduas investigaciones, la evidencia mostró que la bomba había sido activada a través de un reloj suizo vendido a un oficial de inteligencia libio. El descubrimiento llevó a los investigadores hacia otras evidencias que implicaban claramente al gobierno de Libia y a su líder, Muammar Gaddafi. Murder warrants are out tonight for 2 Libyan spies. They are now formally charged with bombing Pan Am Flight 103 out of the sky over Lockerbie, Scotland. Indicted 2 Libyan intelligence officers, 39-year-old Abdel Basset, chief of Libyan airline security operations, and 35-year-old Lamin Fima, an undercover agent who worked as Libyan Arab Airlines representative in Malta. They are charged with placing a bomb aboard Pan Am 103 and killing all of its passengers. Yes, they are ready now. No había suficiente evidencia para acusar al propio Gaddafi, pero los funcionarios estadounidenses no tenían dudas de que él estaba detrás de la explosión y que la había ordenado como represalia por la incursión aérea del año 86. This was a Libyan government operation from start to finish. We hold the Libyan government responsible for the murder of 270 people over Lockerbie, Scotland. Estados Unidos y Francia dirigieron una campaña para imponer sanciones económicas a Libia, a menos que los indiciados fueran extraditados. Con el paso del tiempo se hizo evidente que las sanciones infligían daños severos a la economía libia. No obstante, Gaddafi permaneció firme y durante años se rehusó a entregar a los indiciados. Algunas conclusiones acerca del terrorismo y su efecto en la vida de los estadounidenses al regreso. Estados Unidos finalmente entendió que el mundo es peligroso. Tras los años de suspenso de la Guerra Fría, la amenaza nuclear era una posibilidad muy real. En aquel entonces el enemigo era identificable, pero todo ha cambiado. Hemos aprendido a vivir con un nuevo tipo de amenaza, impredecible, impulsiva y no siempre reconocible. We have learned that we are vulnerable. We have also learned that there is an underside or a price to be paid for power. That it's the fate of people who have power to be resented and the fate of people who have power to be hated. El azar del terror es difícil de aceptar en un país en el que la gente podría circular con confianza, libremente, sin miedo, dentro y fuera de casa. Pero a fines de siglo, la situación ha cambiado. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX.
not hit. But these same officials add that given the complexity of the mission, a mixed success was probably the best that could be expected. It's clear now who is the assassin. It's clear. And the Arab will show you and your country what's our answer. Y al expresar su ira, los libios no estuvieron solos. Most governments around the world today condemn the U.S. strike against Libya. The bulk of NATO nations, France, the Soviet bloc, China, and the Arab world all criticized. Israel, Britain, and Canada supported the action. El gobierno francés se oponía a la incursión aérea y no permitió que los aviones estadounidenses sobrevolaran su territorio. Desde sus bases británicas, los F-111 tomaron el camino más largo sobre mar abierto y entraron al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Las Naciones Unidas condenaron mediante una resolución la incursión. Estados Unidos justificó su acción, alegando que la relación entre la explosión de Berlín y Libia era sólida. I'd say it was so clear that even doubters who have seen the evidence would accept it is just incontrovertible. Casi 2 años después, en enero del año 88, investigadores alemanes descubrieron evidencia que apuntaba en otra dirección. Christine Enrichheit, una alemana de 27 años, fue arrestada hoy en Lübeck, Alemania, y fue llevada a Berlín. Según las autoridades alemanas, ella colocó la bomba en la discoteca La Belle hace 2 años. Del mismo modo, la vinculan a 2 terroristas palestinos actualmente en prisión por otros actos terroristas. Se dice que esos hombres tienen vínculos más fuertes con Siria que con Libia. Pero los agentes utilizaron los atentados a la discoteca como la razón para colocar bombas en Siria. Sin embargo, al momento de la incursión aérea en Libia, existía el temor, aún entre los que aprobaron la misión, de que la represalia condujera a una contrarrepresalia. Casi 2 años después, un desastre aéreo en los cielos de Escocia confirmó que había razones para creer que el miedo era justificado. El día 21 de diciembre del año 88, 4 días antes de Navidad, vuelo 103 de Pan American. The flight took off from Heathrow at 2:35 this afternoon Eastern U.S. time, northward toward Scotland. Less than 1 hour later, Flight 103 vanished from the radar screens and fell from the nighttime sky over the village of Lockerbie. De los 259 pasajeros, 187 eran estadounidenses, grupo que incluía a 37 estudiantes de la Universidad de Syracuse, que habían finalizado el semestre en Inglaterra y viajaban a casa para las vacaciones. Todos los que estaban a bordo murieron, así como otras 11 personas en tierra. I have this horrible sound. It was like a rushing and a screaming noise, and the whole sky just lit up. El avión fue secuestrado por 2 chiitas armados. Obligaron al piloto a dirigirse a Beirut, luego a Argel y luego de nuevo a Beirut. Even by Middle East standards, this hijacking has been particularly brutal. Shortly after landing in Beirut for the 2nd time last night, the hijackers shot an American through the head. The pilot, who remained incredibly calm with a grenade held to him, reported the killing. They are about to shoot a passenger to the A847. They are not at the radio. They're about to shoot a passenger. They just shot a passenger to the A847. El pasajero asesinado era un submarinista de la Marina, Robert Dean Stetham, quien antes de morir fue golpeado repetidas veces por los secuestradores luego de descubrir que era un oficial estadounidense. Los terroristas exigían la liberación de más de 700 musulmanes chiitas prisioneros en Israel. Los secuestradores amenazaron con matar a los rehenes si no se cumplían sus demandas. El drama apenas comenzaba. TWA Flight 847 still stands at Beirut Airport, but just where the hostages are is a mystery. Late last night, the airport exploded in gunfire as the Shiite militiamen guarding the plane thought they were under attack from the air and sea. A short time later, under cover of darkness, Beirut's top Shiite leader says he ordered the hostages removed from the plane. I try to bring all the passengers from the plane to outside the airport because I'm afraid something happened to them and I'm responsible now. That's all. Berry says the Americans are now being held somewhere in the teeming slums of the Muslim half of this city. His men, he says, are guarding them along with the hijackers.
El drama se prolongó. En un momento dado, los secuestradores pasearon a los rehenes ante la prensa mundial. Allen Conwell, rehén norteamericano de Houston, pidió la intervención de la diplomacia. We as a group do most importantly want to beseech President Reagan and our fellow Americans to refrain from any form of military or violent means as an attempt, no matter how noble or heroic, to secure our freedom. That would only cause, in our estimation, additional, unneeded, and unwarranted deaths among innocent peoples. El 11º día de la crisis, Israel liberó 31 prisioneros chiitas como gesto de buena voluntad hacia los secuestradores. La respuesta no es suficiente, pero había indicios de que la crisis cedía. This is Larry Pinsack at Beirut Airport. Hostage Jim Palmer is here at the airport about to board a flight to freedom. At a news conference a little while ago, Shiite leader Nabish Berri announced that Palmer is being sent home because he's been ill. A pesar de las esperanzas de que la libertad Detain the hostages until the criminal Shah is returned. The Iran crisis appears to be just about back to square one. Ayatollah Khomeini today issued a tough statement siding with the militants holding the U.S. Embassy. The way things look now in Tehran, the American diplomats could remain prisoners in their embassy until May or June or perhaps even July. The militants insist they will not turn them over to Iran's lawful government until the new parliament convenes in late May. The parliamentary debate on the fate of the hostages is likely to be long and acrimonious and may include such wholly unacceptable conditions for release of the hostages as the return of the Shah. If this happens, the hostages could wait even beyond July. La crisis duró más de un año y contribuyó a la derrota electoral de Jimmy Carter. In just 25 more days, it will be Ronald Reagan's turn to deal with the Iranians, to somehow find a way of bringing the hostages home. 444 días luego de su captura como rehenes fueron liberados, el 20 de enero del año 81, el día en que Ronald Reagan ocupó la presidencia. So help me God. I congratulate you, sir. That's the way it is. Tuesday, January 20th, 1981. A day that began as the 444th day of captivity and ended as the first day of freedom for the American hostages in Iraq. El regreso de los rehenes no calmó en nada la creciente ira del nuevo régimen iraní contra Estados Unidos. Esa furia de los iraníes desató un torrente de ataques terroristas contra América en los años 80. La historia al regreso de siglo. El triunfo del ayatollah Khomeini en Irán tuvo repercusiones que trascendieron las fronteras iraníes. Mientras que el Shah fue amigo de Estados Unidos, Khomeini lo consideraba su enemigo. Estados Unidos era entonces el gran demonio. Además decía ser el líder del renacer religioso fundamentalista que apartaría del poder a los políticos corruptos del Medio Oriente. There was the great Pied Piper of terror, Ayatollah Khomeini himself. He inspired an ideology of hate. El primer blanco de este mensaje, el Líbano, destrozado por años de guerra civil. Para entonces había marines estadounidenses enviados para mantener la paz, pero también eran blanco de los musulmanes chiitas, miembros del Hezbollah, antiestadounidense, también conocido como el Jinidenses a bordo. Reports unconfirmed that one, perhaps two Americans among the passenger hostages may have been killed. De hecho, los secuestradores habían asesinado a un minusválido, Leon Klenshofer, y tiraron su cuerpo al mar. Dijeron al capitán que no informara sobre el hecho hasta que el barco llegara a aguas egipcias, donde el drama finalizó rápidamente. 4 hijackers leave the Achille Lauro. They wave from an Egyptian tug. They are promised safe passage. The world learns later they have killed. Ailing and elderly Leon Klinghoffer, one of the American hostages, is nowhere to be found aboard ship. He is presumed dead. I can't understand what happened or how it happened. I don't understand how a 69-year-old man in a wheelchair can be a threat to anybody and why they would kill him.
Mientras surgían más detalles, parecía que los pocos estadounidenses a bordo estaban sentenciados. One of these terrorists, particularly a short young fellow who seemed to really have it in for the Americans, he kept browbeating us and threatening us. A pesar de la ira estadounidense ante las muertes, los egipcios dijeron que era muy tarde para hacer algo. Egyptian President Hosni Mubarak said today that the 4 Palestinians who hijacked the Achille Lato have been released from custody and are no longer in Egypt. Mubarak said they were freed before Egypt knew of the murder of Leon Klinghoffer, an American citizen traveling on the ship. Why didn't the captain tell us that there is somebody killed? Would have changed our mind in the whole process. Pero a pesar de la información suministrada por los egipcios, los cuerpos de inteligencia estadounidenses constataron que los terroristas permanecían en Egipto y que partirían en avión al día siguiente. Estados Unidos decidió actuar por su cuenta. 4 Palestinian gunmen are in the hands of the Italian police this morning, and here is how they got there. They were on an Egyptian jet bound for Tunisia. Seemingly, they were getting away scot-free, but 4 U.S. Navy F-14 fighters swooped in, intercepted the Egyptian jet, and forced it to the NATO base on Sicily instead. On the runway, Navy commandos and Italian police surrounded the plane and seized the hijackers. They've been whisked off to the base to an unknown destination, where they're being questioned about the hijacking and the murder of American Leon Klinghoffer. A pesar de la petición de cadena perpetua por parte de los fiscales italianos, estaba claro que no todos compartían la idea estadounidense de que los acusados eran terroristas. All through this trial, the hijackers' defense had been that they were not terrorists, but were freedom fighters in the Palestinian cause. It was an appeal for sympathy from the court, and the court was, to a certain extent, sympathetic. The judge explained the defendants were young, they had no criminal record, they had, quote, grown up in the tragic conditions which the Palestinian people endure. Aunque a los palestinos se les fijó una condena de 15 a 30 años en lugar de cadena. When you think you haven't got it, and you get through the day, and you do it, day after day after day. 3 americanos fueron asesinados por sus captores: William Buckley, jefe de la CIA en Beirut, Peter Kilburn, de la Universidad de Beirut, y el teniente coronel William Higgins, quien trabajaba para las fuerzas de paz de la ONU. Al regreso del siglo XX, las consecuencias de la represalia contra el ataque terrorista a estadounidenses. Prove who was behind a particular operation. Pero los funcionarios en Washington no tenían duda sobre quién encabezaba la campaña de violencia contra Estados Unidos. Aún antes de la explosión en Berlín, en un discurso en Nueva Orleans, el presidente Reagan señaló al libio Muammar Gaddafi. We're aware of intensive Libyan preparations that were already underway for terrorist operations against Americans. Mr. Gaddafi must know that we will hold him fully accountable for any such actions. Y luego de la explosión intensificó su retórica contra el dictador libio. Well, we know that this mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution. U.S. officials say they have very solid intelligence linking the Berlin disco bomb. According to one official, there is conclusive evidence that the attack was coordinated by the Libyan Diplomatic Mission, or People's Bureau, in East Berlin. Officials say the Libyans used the diplomatic cover of the People's Bureaus to ship explosives, weapons, and phony passports into and across Europe with impunity. If Gaddafi is going to, in effect, spawn terrorism, tolerate it, export it, then we should deal with it. And in my view, the sooner the better. Desde la presidencia, el presidente Reagan sonaba cada vez más como un comandante en jefe dispuesto a tomar acción. As I've said, we're not going to just sit here and hold still. We all, and I mean by all, I mean that we in our country, plus our friends and allies throughout the free world, have got to set down standards and make it plain that there will be retaliation and that terrorism cannot succeed. La respuesta de Gaddafi a la creciente amenaza de las fuerzas norteamericanas fue llamar al presidente Reagan viejo. Aseguró que la fuerza militar estadounidense no lo atemorizaba, pues sabía que la Unión Soviética no permanecería impasible si Estados Unidos atacaba. Pero un vocero soviético no tardó en contradecirlo. What Mr. Gaddafi says is not always true.
And we have no agreement of military cooperation with Mr. Gaddafi. As for Gaddafi, Pentagon sources say he has not yet put his military forces on alert. As one military officer put it, the only thing... May. The parliamentary debate on the fate of the hostages is likely to be long and acrimonious and may include such wholly unacceptable conditions for release of the hostages as the return of the Shah. If this happens, the hostages could wait even beyond July. La crisis duró más de un año y contribuyó a la derrota electoral de Jimmy Carter. In just 25 more days, it will be Ronald Reagan's turn to deal with the Iranians, to somehow find a way of bringing the hostages home. 444 días luego de su captura como rehenes fueron liberados, el 20 de enero del año 81, el día en que Ronald Reagan ocupó la presidencia. So help me God. I congratulate you, sir. That's the way it is. Tuesday, January 20th, 1981, a day that began as the 444th day of captivity and ended as the first day of freedom for the American hostages in Iraq. El regreso de los rehenes no calmó en nada la creciente ira del nuevo régimen iraní contra Estados Unidos. Esa furia de los iraníes desató un torrente de ataques terroristas contra América en los años 80. La historia al regreso de siglo. El triunfo del ayatolá Khomeini en Irán tuvo repercusiones que trascendieron las fronteras iraníes. Mientras que el Shah fue amigo de Estados Unidos, Khomeini lo consideraba su enemigo. Estados Unidos era entonces el gran demonio. Además decía ser el líder del renacer religioso fundamentalista que apartaría del poder a los políticos corruptos del Medio Oriente. There was the great Pied Piper of terror, Ayatollah Khomeini himself. He inspired an ideology of hate. El primer blanco de este mensaje, el Líbano, destrozado por años de guerra civil. Para entonces había marines estadounidenses enviados para mantener la paz, pero también eran blanco de los musulmanes chiitas, miembros del Hezbollah antiestadounidense, también conocido como el Jihad Islámico. Un terrorista suicida del Hezbollah se detuvo allí en lo que era la parte trasera de la embajada americana en Beirut. Su autobomba mató a 63 personas, entre ellos 17 ciudadanos americanos. Fue el inicio de una era de terror. La explosión literalmente arrasó la base de operaciones de inteligencia de la CIA en Beirut. El Pentágono decidió entonces enviar al teniente Homa. You see this kind of stuff on TV, not in your backyard. Seemed like the whole world ended. Can you tell me your name? 9 a.m., 9 pisos desplomados. Alrededor de 900 personas están adentro. Luego las cifras que nadie deseaba escuchar. My entire staff of about 7 people is gone. At least 20 people are confirmed dead at this. The death toll in the bombing now tops 36. Dozens of bodies on every one of the floors behind The death toll continues to climb. Now stands at 65. Unofficially 82. There's a fair chance that body count will exceed 100. 168 vidas perdidas. Hombres, mujeres, niños también murieron en el hospital llamado Niños de América. This is America. We shouldn't have to run scared. We shouldn't have to worry about taking a 3-year-old and a 2-year-old to a daycare and kissing them goodbye. Oh, come here. Make no mistake about it, this was an attack on the United States, our way of life, and everything we believe in. We will find the people who did this. We gotta find his brother. The attack came without warning, and according to a U.S. government source, told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. La simple mención del terrorismo por la parte oriental causó un refuerzo inmediato en la seguridad de la capital. Y era lógico, considerando la experiencia más reciente en Estados Unidos, una bomba masiva. 2 años antes, a 1.300 millas en Nueva York, el 26 de febrero de 1993, tras una enorme explosión, la gente salía aterrorizada.
Sus rostros estaban ennegrecidos por el humo. Rostros llenos de temor al estallar una bomba. Something blew. Something big blew. I've never seen anything like it in my life. Pero hubo una marcada diferencia entre los dos atentados. El enemigo en Oklahoma resultó no pertenecer a un grupo terrorista foráneo, sino a insurgentes locales. Eran norteamericanos tan desilusionados que decidieron volar un edificio del gobierno, indiferentes al sufrimiento de aquellas víctimas inocentes. Fue un día borrascoso en Nueva York. You can breathe. You didn't know whether the fire was below you or above you. You didn't know which way to go. Stairs are just packed with people. We didn't think we were going to get out at all. 50,000 personas trabajan en las oficinas de World Trade Center. Más de 50,000 lo visitan diariamente. Pero este día una bomba explotó en el estacionamiento subterráneo. The blast collapsed walls, sent bodies and cars hurtling in the air, and blew out a crater 100 feet wide. 6 people were killed, more than 1,000 injured. Can't it be anything but shook up a little bit when something like that happens in our En own... cualquier momento, el presidente Reagan mantenía una posición inflexible ante el público. If we permit terrorism to succeed anywhere, it will spread like a cancer, eating away at civilized societies and sowing fear and chaos everywhere. Sin embargo, se gestaba un acuerdo. Luego de resolver los últimos detalles, los rehenes del TWA fueron liberados. Irónicamente, las líneas de comunicación que se abrieron para la liberación de los rehenes del TWA iniciaron un nuevo capítulo en las agitadas relaciones entre Estados Unidos e Irán, un capítulo que afectaba a 7 rehenes estadounidenses. Estos fueron secuestrados en las calles de Beirut, uno a la vez, por otro grupo islámico a partir del año 82. Las exigencias eran siempre las mismas: intercambio de fundamentalistas radicales prisioneros en Israel a cambio de los rehenes. Apenas 3 meses luego del secuestro del TWA, uno de los rehenes fue liberado, el reverendo Benjamin Weir, y en julio siguiente el reverendo Lawrence Jenkins. Luego de 523 días de cautiverio, David Jacobson fue liberado en noviembre del año 86. My joy is somewhat diminished by the fact that other captives are still being held in Lebanon. Y estos rehenes no serían liberados pronto. La misma semana de la liberación de Jacobson, se publicaron las primeras reseñas sobre el escándalo Irán-Contra. La administración Reagan, a pesar de reiterados desmentidos, intercambió armas norteamericanas por rehenes. The emperor was naked. We had been lecturing the world on being tough on terrorism, and we were caught doing business with the most terror-minded regime in the region, the Iranian regime. Las revelaciones obligaron a renunciar a Robert McFarlane, consejero de Seguridad Nacional, John Point Dexter, su sucesor, y Oliver North, director de la operación. But if he did it, it's the biggest mistake that's been made by a president in a long time. La creciente frustración estadounidense por la impotencia de que el país más poderoso del mundo no pudiera ayudar a sus ciudadanos los obligó a negociar armas por rehenes. I know that it's rainy, it's cold, and it's uncomfortable. But if you think you're uncomfortable, you just think about Terry Anderson. El último rehén, Terry Anderson, director de la Associated Press, fue liberado hasta el 4 de diciembre del año 91. Su cautiverio duró casi 7 años. You just do what you have to do. You wake up every day and you summon up the energy. Un terrorista suicida del Hezbollah se detuvo allí en lo que era la parte trasera de la embajada americana en Beirut. Su autobomba mató a 63 personas, entre ellos 17 ciudadanos americanos. Fue el inicio de una era de terror. La explosión literalmente arrasó la base de operaciones de inteligencia de la CIA en Beirut. El Pentágono decidió entonces enviar al teniente retirado de la Marina Bill Cowan, encargado de operaciones especiales de inteligencia, para averiguar quién había sido el responsable. Los iraníes estaban involucrados en el financiamiento del material y de la operación.
y los sirios estaban encargados de transportar los materiales desde Damasco hasta aquí, en Beirut, y aportaron la experiencia técnica para construir la bomba y supervisaron toda la operación. Luego, el domingo 23 de octubre, el Hezbollah atacó nuevamente. It was just before dawn at Marine Headquarters Beirut, a 4-story building at the airport. Cooks were getting up to make breakfast. The others were sleeping late. Suddenly, a pickup truck loaded with explosives approached through an airport parking lot, accelerated past a sentry, crashed through barriers and sandbags, and then went directly into the building's lobby. There, it blew up. Within seconds, the building was rubble. Within seconds, more than 100 Marines and sailors were dead or dying, the heaviest U.S. casualties since Vietnam. One survivor's reaction, I cried, I cursed. Las sospechas apuntaban a Irán como promotor del ataque. CBS News has learned that as recently as September, U.S. intelligence intercepted communications between the Iranian embassy in Beirut and the Iranian Foreign Ministry in Tehran, indicating an attack against American forces and installations in Lebanon was being discussed. Exactly when, where, and how was not clear, but intelligence analysts now link those intercepted messages to Sunday's carnage at Beirut Airport. Agentes de inteligencia de la CIA, del Pentágono, que vinieron aquí a Beirut después de los atentados a la Embajada de Estados Unidos y en el cuartel de la Marina, afirman que el atentado fue llevado a cabo por Hezbollah, del movimiento musulmán Jihad, fundado en Irán, y que los sirios ayudaron en la elaboración de las bombas. Las afirmaciones de la CIA de que Hezbollah lo hizo es todo un honor y un buen intento de la CIA en adivinar quién lo hizo. Pero de hecho no lo hicimos. No tuvimos asistencia de los iraníes ni de los sirios. De modo que aprueba lo que sucedió, pero dice que no tuvo nada que ver con el hecho. Sentimos mucho lo sucedido. ¿Lo siente? ¿Quisiera haber estado implicado? Definitivamente. When you look back on it, in the United States today than solving this case. The big break came when agents from Alcohol, Tobacco, and Firearms zeroed in on the charred and mangled pieces of a yellow Ford van that had every mark of having carried the lethal explosives. Los agentes federales descubrieron que el vehículo había sido alquilado en Nueva Jersey el día antes de la explosión. El hombre que lo alquiló fue arrestado por ayudar a combatir el atentado. Su nombre era Mohammed Salameh. He's a Palestinian with a Jordanian passport who's apparently been in this country illegally. And law enforcement sources say his name showed up in Washington's computer files on terrorist organizations. Los investigadores dijeron que luego de la explosión, Salameh regresó al alquiler de vehículos para denunciar el robo del vehículo y tratar de recuperar su depósito. Igualmente relacionaron objetos encontrados en su apartamento con la fabricación del explosivo. Authorities closed the El Salam Mosque, where the suspect is believed to worship. The mosque has long been suspected as a base for fundraising for any number of interconnected, little-known Islamic fundamentalist groups. El líder de la mezquita de Salameh fue identificado como el Sheikh Omar Abdel Rahmah, líder de la revolución y violencia contra los no creyentes. We will continue the struggle to the last drop of blood until we get what we are fighting for. This is a man who had a long rap sheet. He was deeply implicated in the assassination of Anwar Sadat. Fuad Ajami es profesor especializado en estudio del Medio Oriente en la Universidad Johns Hopkins y asesor del CBS News. And yet he could get on a plane and end up in Jersey City and Brooklyn preaching the fall of the Egyptian regime and preaching against America itself. Casi nadie había oído hablar del Sheikh, un clérigo egipcio ciego. La intensidad de su fervor asombró a todos. What we have to remember is we've been at war with radical Islamic extremist groups for at least a decade. These are the same people that hit us in Lebanon and elsewhere. The World Trade Center episode, if you will, shrunk the Atlantic. So much as we like to think that these outposts in the Middle East are far away, the fact of the matter is that the Middle East has come home to us, and it is a factor in the modern lives of nations. Al menos 2 sospechosos del ataque abandonaron el país y 4 musulmanes, incluyendo uno de los fugitivos, fueron acusados de la explosión del World Trade Center. Un año después de que fueran sentenciados a cadena perpetua, aún quedaban preguntas sin responder. The 5-month trial failed to reveal a motive or expose possible international sponsorship.
Authorities say Ramzi Youssef, a fugitive defendant, holds the key to those answers. He is suspected of being an Iraqi agent who escaped to Baghdad. Luego, en febrero de 1995, 2 años después de la explosión en el World Trade Center, el fugitivo